Listo. Buenos días. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es oclusión arterial retinal secundaria de rellenos faciales. Mi nombre es Jesús Antonio Ríos Londoño, residente de oftalmología de segundo año de la Universidad Javeriana de Cali. Para hablar un poco de esto, vamos a empezar hablando del por qué el tema. Entonces, recordemos que en Colombia se encuentra en el 11º lugar en el ranking de los países con mayor cantidad de procedimientos estéticos invasivos y no invasivos realizados. Estas cifras del 2019, con un total de 102.194 procedimientos en cabeza y cara, 14.935 inyecciones de grasa autóloga y 47.300 inyecciones de ácido hialurónico. En el 2018, solo en Estados Unidos se realizaron cerca de 2.68 millones de tratamientos de rellenos en tejidos blandos y pues este ha ido aumentando en la última década su popularidad casi en el 67%. Tenemos una descripción de pocos casos asociados a ceguera por estos procedimientos. Esto se debe o a porque no se estaban reportando o porque apenas en la última década es que se empezó el auge pues, de estos procedimientos. Tenemos un reporte previo que era en el 2015 donde informaban 98 casos de ceguera inducida por relleno en la literatura y el ácido hialurónico se señalaba como el segundo relleno más común implicado en este momento, luego de la grasa autóloga o de los sueros. Para el 2019, que es el último reporte, ya se habían reportado 146 casos en la literatura, sin embargo, se desconoce el número de casos no reportados, dado que los médicos tienden a reportar menos las complicaciones de su práctica médica y además que este es un procedimiento que está siendo realizado no solamente por cirujanos plásticos, dermatólogos u oculoplásticos, sino también por esteticistas en salones de belleza. La relativa rareza que tiene esto, de estos eventos se debe considerar como un problema de salud pública y el cambio de la restauración del volumen facial, pues ha generado que ahorita se empiecen a usar mayores volúmenes del relleno y pues con esto la mayor complicación, el mayor número de complicaciones que se está dando. Esto es lo que hablábamos ahorita de los reportes. Entonces, el primero que fue en el 2015, pues así grande, reportaron 98 casos desde 1906 a 2015, donde hablaban que la glavera era el sitio más asociado a la ceguera en el 38.8% de los casos. Y en el 2019 tenemos un reporte de 48 casos desde el 2015 al 2018, donde aquí el sitio más asociado a la ceguera es nasal la aplicación nasal con el 56.3%. Vemos esta diferencia que solamente aquí en 3 años tenemos la mitad de casos reportados comparado con el estudio anterior que era mucho más largo. Esto se debe pues a la incidencia que ha aumentado y también que ahorita sí están siendo reportados estos casos. La mayoría de los casos que se han observado que nos reportaban que eran por mujeres, eran mujeres y el grupo de edad principalmente era de los 20 a los 40 años. Se informó que pues, el lugar donde más incidencia tenía de ceguera asociada al relleno era en Corea, seguida de China, y casi la mitad de los casos notificados después de las complicaciones visuales relacionadas con el relleno tenía una pérdida parcial de la visión. Ellos lo describían como pérdida parcial de la visión y pérdida total de la visión como términos descriptivos que los diferenciara al grado de ceguera que iba a tener. Eh, todos los casos aquí, pues en estos reportes fueron unilaterales con un inicio inmediato de los signos y los síntomas visuales y los sitios más comprometidos como zonas de peligro para que se diera esto era la nariz, la glabela y la frente, que eran las zonas comúnmente más implicadas. Vemos que aquí no nos reportaban ceguera asociada a áreas anatómicas en el tercio inferior de la cara, incluido mentón, línea de la mandíbula, y aquí pues llama la atención que los labios no estaban también asociados a esto. Esto un poco de la literatura que tenemos a nivel internacional. Pues aquí a nivel, en nuestra región tenemos unos reportes de casos que está publicado en la revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología con el título de oclusión arterial retinal y trauma ocular penetrante por procedimientos estéticos faciales, realizado por el doctor Castro en la Clínica de Oftalmología de Cali. Entonces, en este estudio, era su objetivo era describir todas estas características clínicas y el resultado visual que se tenía en un grupo de pacientes con unas complicaciones de unos procedimientos estéticos faciales. Aquí no solamente fue el relleno, también era por aplicación de diferentes sustancias o cuando se iba a realizar los tatuajes en los bordes de los párpados. Fue un diseño que era, pues su diseño fue un estudio observacional que lo descriptivo, pues en serie de casos. Y ellos aquí nos reportaban 9 casos, 6 eran de mujeres y 3 de hombres con una edad promedio de 45 años. Y
6 pacientes de ellos presentaron unas complicaciones vasculares por rellenos faciales, se presentaban obstrucción de la arteria oftálmica, 2 presentaron en la arteria central de la retina y 3 en rama arterial. 3 de esos casos fue trauma penetrante asociado o a la aplicación de algunos de los rellenos o cuando se iba a aplicar la anestesia para realizar los procedimientos. Y ellos concluían en este estudio que, pues aquí llama la atención es que la pérdida de la visión es severa e irreversible y suele ser una complicación rara pero devastadora en estos procedimientos. Y a diferencia de los reportes que vamos a ver que tenemos en diferentes lugares, aquí sí vemos que las visiones son fatales, que terminan por hay muy poca mejoría y en el 88% de los casos quedaron aquí en con una visión de 20/400 y el 33.3 quedan en NPL. Esto debido a que no existe un tratamiento efectivo para el embolismo por sustancias diferentes al ácido hialurónico. Eh, Se nota un poco la diferencia con las publicaciones más recientes, porque ahorita el relleno más usado es el ácido hialurónico, entonces de pronto por esto la mejoría que ahorita se está presentando o lo que ellos reportan como mejoría. A la hora de hablar de los tipos de rellenos debemos recordar que pues no solamente es el ácido hialurónico que conoce todo el mundo, sino que deben recordar que son varios y tienen unas características diferentes. Una característica de un buen relleno es que sea seguro, biocompatible, que sea resistente a la infección, de fácil fijación a un tejido y que mantenga el volumen, que es como su función. Ellos van a clasificar por las propiedades que tengan, el tiempo de biodegradación y la composición, que puede ser de uno o más material y su naturaleza. Entonces tenemos los autógenos, que es la propia grasa del paciente. Tenemos los biológicos como el colágeno bovina, la porcina, la humana y el ácido hialurónico. Y tenemos ya los sintéticos, que estos son los que se asocian a mayor grado de complicaciones sin reversión. Según las características de la biodegradación, vamos a tener que se van a clasificar o en los temporales o en los permanentes. En los temporales tiene una reabsorción rápida relativa, que es menor a 12 meses, y una reabsorción lenta, que es menor a 24 meses, y esto van cambiando dependiendo de la densidad del relleno o el tipo del relleno. Y los permanentes, como el silicón, que siempre van a estar ahí luego de su aplicación. Entonces, pues dentro de los que más usamos, entonces va a ser el ácido hialurónico, que tenemos diferentes marcas. Entonces, bueno, conocer los nombres para la hora de que nos llegue un paciente a las urgencias y que nada más conozca el nombre, pues ya empecemos a pensar en qué tipo de relleno es el que se usó y qué ayuda le podemos ofrecer al paciente. Bueno, los rellenos más usados entonces son los de ácido hialurónico. El ácido hialurónico se usa por su seguridad y por sus mínimos efectos secundarios si se aplica adecuadamente, y lo más importante es porque tiene una opción de reversibilidad con la hialuronidasa. La duración va a depender del tamaño molecular y la reticulación que tenga, y que va a variar de 2 a 18 meses. Actualmente existen cerca de 200 tipos de rellenos de ácido hialurónico. Y hablando un poco del ácido hialurónico, esta es una sustancia que se encuentra pues, en nuestros tejidos de los órganos, como el tejido conectivo, el líquido sinovial, las articulaciones, y está pues, muy presente en la epidermis. Y una de las propiedades del ácido hialurónico es su gran capacidad para atraer y retener agua. Por esto el motivo que se emplea en tratamientos cosméticos de pues, aplicación tópica, que se ofrece como un rehidratante de la profundidad de la epidermis y pues como relleno. Nosotros debemos conocer que hay unas zonas de peligro y pues principalmente para los oculoplásticos que realizan esos procedimientos, o para el oftalmólogo que a la hora que llegue consulta el paciente pues uno sepa en dónde se le aplicó y estar ya encaminado a pensar qué fue lo que pasó. Pues debemos recordar que el cuerpo está dividido en unos bloques compuestos por múltiples tejidos que se llaman angiosomas. Estos angiosomas son unas conexiones que se generan entre los diferentes vasos. Por eso, cuando se presentan accidentes vasculares, tienden a afectar estas estructuras, y si vemos la epidermis con una afectación, ya debemos ir pensando que esto tiene una comunicación con diferentes ramas de arterias y puede generar una complicación. Por esta conectividad vascular que se tiene, y por un lado, la mayor parte del suministro de sangre de la cara es llevado, pues, recordemos, a través de la arteria carótida externa, y por el otro lado, la región central, que sería, pues, donde se realizan la mayoría de los procedimientos, que es ojo, nariz y frente, va a estar irrigada por la arteria oftálmica de la carótida interna, en sus ramificaciones, que va a ser pues, la supraorbitaria, la supratroclear
y la dorsal nasal y la lagrimal. Y pues aquí es donde se puede generar el embolismo de este ácido hialurónico y puede afectarse pues la visión. Al considerar la colocación de estos rellenos, principalmente en el área temporal, que es lo que se está viendo ahorita como un uso asociado también a ceguera, se debe tener en cuenta que existen 3 planos para la inyección. Entonces, la inyección segura se debe realizar subcutánea profunda en la fascia temporoparietal y profunda debajo del músculo temporal en el periósteo. Los rellenos de ácido hialurónico aquí se deben colocar en un plano subcutáneo para pues, evitar estas complicaciones y nunca se deben inyectar en el músculo, aquí principalmente en el orbicular, porque esto genera nódulos que también generan complicaciones en la órbita o oftalmológicas propiamente dichas. Entonces, pues a la hora de saber el por qué se genera esta obstrucción, debemos recordar que se da el embolismo retrógrado, entonces por cualquiera de estas arterias, principalmente la que aparece más reportada en los estudios de la arteria nasal, seguida pues aquí de la supraorbitaria, y también pues ya por el avance o el uso de estos procedimientos ya en la región temporal con la cigomática facial o la cigomático temporal. Dentro del último estudio que hablaban en el 2019, hablaban que el sitio anatómico asociado a mayor pérdida de visión era la aplicación nasal, seguido de la glabela o la frente, y ya luego empiezan las combinaciones de cada uno de estos. Cuando hablamos de complicaciones debemos entender el por qué se da esto o los mecanismos. Entonces empezamos hablando que el mecanismo mejor descrito es el embolismo intravascular. Eh, Tenemos también pues, el embolismo intravascular porque aumenta la presión que ejerce el medicamento sobre el vaso y supera la presión que lleva la sangre, entonces genera un flujo retrógrado. Sin embargo, se ha estado estudiando también los otros mecanismos como el vasoespasmo que se genera por el paso del medicamento cerca a los vasos o la compresión extravascular por el volumen que genera este fuera de los vasos. Pues esto, recordar que pues ahorita se está usando muchas cánulas, entonces dicen que como la cánula no atraviesa, entonces no se genera el paso a través de las arterias. Sin embargo, recordemos que las cánulas que están usando son de 27G, que son muy delgadas y pueden tener un efecto también como si fuera una aguja. Y incluso el aspirar aquí en este momento nos da seguridad de que no estamos en un vaso, pero como es un procedimiento que no se aplica solamente en un punto, sino que en algunas de las técnicas descritas es como en forma de abanico o que se inicia desde la más distal y se viene aplicando hasta la más proximal. En este trayecto podemos llegar a este punto y aplicarlo acá y generar el embolismo. Dentro de las complicaciones más comunes que tenemos asociadas a los rellenos es el absceso o celulitis o los nódulos no inflamatorios y granulomas secundarios a la mala asepsia o la mala aplicación de estos. La presencia de una infección es rara, ellos lo reportaban como menor al 0,2% y era asociado a asepsia inadecuada y se relaciona principalmente con las bacterias que tenemos aquí presentes en la piel, como el estafilococo epidermidis, el propio Novacterium o las micobacterias no tuberculosas y puede presentarse incluso hasta las 6 semanas posterior a la aplicación de estos como un absceso. La migración suele ser el resultado de un desplazamiento de relleno por los músculos o por la gravedad que también está presente. Y lo que hablamos nosotros es que las complicaciones más devastadoras están relacionadas con la necrosis cutánea o con la pérdida permanente de la visión por compromiso de la arteria oftálmica. Entonces, la lesión de la arteria de la retina puede causar una oclusión vascular y la embolización arterial es usualmente, aquí va a ser anterograda con oclusión directa sobre la arteria, causando pues toda la isquemia distal en el punto de la inyección, y el flujo retrógrado por el relleno contra la presión arterial, seguido del flujo que teníamos anterogrado a través de la rama arterial, provoca ya la embolia medicamentosa, que ya está descrito con diferentes medicamentos y se conoce como síndrome de Freud-Natal-Nicolau. Entonces, una vez se presenta estos embolismos, debemos empezar a pensar cuánto tiempo tenemos para realizar el manejo o cuánto tiempo tiene la retina antes de que genere una isquemia. Hay diferentes publicaciones acerca de esto. Ellos, en este estudio, lo que nos intentaban mostrar era cuánto tiempo de hipoxia tiene la retina antes de generar una muerte. Fue un estudio hecho en animales, les generaban ceguera irreversible, ellos generaban ceguera irreversible pasado los 90 minutos de no perfusión,
y esto lo lograron con unos monos. Entonces a ellos les cambió la arteria en la parte distal y se le generó una neuroprotección con barbitúricos y se realizaba, pues aquí importante es que el campleo se realizó solamente sobre la arteria y no se logró pues cambiar las arterias colaterales que generaban estas. Ellos concluyen que las células ganglionares son parte del sistema nervioso, que la isquemia del sistema nervioso central ya se conoce y se ha estudiado que inicia a partir de los 15 minutos, y al ampliar la arteria temporal, en el 80% de los casos se produjo una isquemia a los 8 minutos. Y el tejido de la retina, como va a tener un mayor consumo de oxígeno que el cerebral, podría relacionarse incluso que la isquemia se generara minutos antes que este. Eh, este es uno de los casos que se reportaba en el artículo del doctor Caso. Entonces, dentro de las complicaciones, las más graves son estas. Tenemos una mujer de 40 años, esta es una paciente sin antecedentes sistémicos que consultó por un cuadro pues ya largo de 15 días de evolución de quien presentó una inyección de colágeno en la frente, en la glabela y en el cuero cabelludo. Entonces manifestó una visión doble instantánea y luego un dolor intenso durante la inyección, y posteriormente presenta la disminución de la agudeza visual. En el ojo derecho estaba 20/40 y en el izquierdo sí estaba 20/20. En el fondo de ojo, entonces, pues se veía en el fondo de ojo un área de isquemia que estaba adyacente al disco y comprometía aquí el haz papilomacular, sin afectar en este momento aquí la fobia, y otra nasal que estaba asociada también a vasculitis en la arcada nasal inferior. Se le diagnosticó entonces la oclusión de la rama arterial del ojo derecho y se realizó una angiografía con fluoresceína, donde mostraba los parches de isquemia coroidea, y en la fase venosa prolongada, la vena superior del disco pues ya presentaba escape de fluoresceína que en las terminaciones arteriales del área de la arteria ciliocoro-retinal y de la retina nasal. Pues en este momento ya por la evolución no se le indicó tratamiento, y al mes de seguimiento ya pues había presentado una mejoría leve de la visión, 2 líneas, 20/25, en el ojo derecho donde estaba la isquemia. Esta es otra de las pacientes publicadas en el artículo, una mujer de 48 años. Se le realizó una aplicación de plasma rico en plaquetas en la glabela y la región temporal y el surco nasogeniano. Estos pues todos fueron realizados por cosmetólogos. Esta fue 3 días antes, y al examen físico se presentaba la equimosis con unas áreas de inyección en la piel y el lac oftalmos en el ojo derecho. Presentaba unos movimientos oculares limitados en dextro y supraleoversión, y la agudeza visual en este momento estaba NPL. En el fondo de ojo se observó la retina isquémica con palidez marcada del nervio óptico y los vasos atenuados y la mancha rojo cereza. Se hace el diagnóstico de una oclusión de la arteria central de la retina con atrofia óptica y parálisis incompleta del tercer par. Entonces ahorita queríamos ver un poco del manejo, qué es lo que se tiene. Hay muchas publicaciones, entonces voy a colocar como las más recientes y el por qué en realidad no se ha llegado a un consenso. Dentro de lo que conocíamos hasta las últimas publicaciones sobre el tema, o el consenso más grande, era que lo que se busca son todas las ayudas que puedan o generar una vasodilatación o aumentar el oxígeno, el aporte de oxígeno, disminuir la presión intraocular o generar una trombolisis. Entonces, cada una de estas, pues vamos a ver si están estudiadas o no, o si en realidad tienen pues un beneficio en el paciente. Entonces, el medicamento que mejor se ha relacionado con esto, pues es la hyaluronidasa, que es una enzima mucolítica que lo que va a hacer es hidrolizar todos los rellenos dérmicos naturales y reticulados. Esto por un efecto spreading que genera una reducción, cortan los enlaces y genera una reducción de la viscosidad del medicamento, y por eso pues disminuye la oclusión. Entonces, aunque es un medicamento de rescate, pues también tiene unos efectos adversos como la aplicación excesiva o superficial, que genere nódulos o que genere incluso una oclusión vascular transitoria. A la hora de saber si esto se necesita, pues en la hyaluronidasa se necesita una prueba de sensibilidad, debemos recordar que si es una emergencia no se necesita, no requiere prueba, y pues recordando que el 70% pues la mayoría de las hyaluronidasas son de origen bacteriano y el 70% del DNA bacteriano es similar al humano, entonces tiene un bajo riesgo de alergia. Es de acción inmediata, tiene una vida media de 2 minutos,
La duración de este es un efecto de 24 a 48 horas, entonces esto es importante porque nos va a permitir la recuperación del ácido hialurónico nativo que tenemos en los tejidos a las 48 horas y va a tener un metabolismo hepático y renal. Entonces vamos a empezar con diferentes publicaciones que tenemos, empezando el del 2017. Primero pues habían publicado, Claudio de Lorenzi es el que más ha publicado sobre el tema. Primero, iniciando con dosis altas de ácido hialurónico. Entonces ellos nos preguntaban, primero, si difunde la hialuronidasa a través de la arteria. Entonces, en su artículo mostró que se genera una difusión rápida a través de la arteria previa a la aplicación externa. Sin embargo, esto fue realizado en cadáveres. En otro estudio, aparte de este, se conocía que la membrana basal de las arterias pierde todas sus propiedades anatómicas posterior a los 15 minutos, generando una mayor porosidad. Entonces, pues en realidad el estudio luego lo catalogan como pues muy dudoso por esta parte que fue realizado en cadáveres. Y en una serie de casos ellos, pues entonces empiezan hablando se publican diferentes revisiones sistemáticas como que buscando dar un manejo, ofrecer un manejo para estos casos. Sin embargo, aquí vemos que en esta serie de casos solamente se reportaron 4 pacientes en el que se usó hialuronidasa retrovulvar usando de 1.500 a 3.000 unidades. Aquí no explicaron el tiempo de evolución que tenía el paciente desde la aplicación hasta la ceguera, el tipo de relleno, cuánto se demoraron aplicándolo y cuántas veces lo aplicaron. Y así son la mayoría de las publicaciones que tienen los autores asiáticos, que es donde más se ha publicado esto. Aquí tenemos un consenso donde ellos ofrecían un tratamiento y esto lo concluyen luego de realizar un estudio donde dicen que compararon un grupo control con una inyección de ácido hialurónico de 375 unidades versus uno de 300 unidades, pero que el de 300 unidades se le repitió la dosis a las 2 horas. Esto se aplicó en el sitio por donde pasa la arteria supraorbitaria y ellos describen que había una mejoría posterior a la segunda inyección, pero nuevamente no describen la metodología de cómo se clasificaron los pacientes, cómo fue la elección de estos, si los que se les aplicó las 375 unidades llevaban más tiempo o menos tiempo de ceguera versus los otros, el tiempo de isquemia y el tipo de relleno usado. Entonces, nuevamente tiene pues muchos errores metodológicos, como la mayoría de los estudios sobre este tema. En este teníamos, que ya es más reciente, el 2019, la inyección nasal de 2 cc de hialuronidasa posterior a los cambios visuales. Ellos describen aquí que era antes de los 90 minutos, cuando se presentaba incluso o dolor o tosis o ya los cambios visuales. Aquí la aplicación era en la glabela, sin mejoría clínica, versus la inyección retrovulvar, sin especificar el método como compararon aquí los pacientes nuevamente, y concluían que en la aplicación retrovulvar presentaban una mejoría a los 20 días, pero nuevamente con muchos errores metodológicos. En este se realizó inyección en la glabela y nariz posterior al inicio de dolor asociado a diplopía o pérdida visual y evaluaron el tratamiento a las 12 horas posterior a este usando 60 unidades de hialuronidasa. Esto fue subcutáneo. Ellos aquí reportaban que la recuperación era total de la visión en 2 semanas. Sin embargo, la muestra era muy pequeña. No describen por qué se escogieron los pacientes o las características de estos, y pues el análisis descriptivo es muy corto y poco convencedor, pues apoyando su metodología usada. Había una de las descripciones era que si se podía o no usar la hialuronidasa intravenosa. En este estudio ellos empezaban recordando que en 1970 ya se estaba empezando a usar endovenosa para el manejo oncológico en pacientes pediátricos. Ellos iniciaban con 7.000 unidades por kilogramo y lo que buscaban con esto era generar una concentración de sangre de 3 unidades por mililitro. Sin embargo, como su vida media es muy corta, de 2 a 5 minutos, se generó una mala respuesta al manejo y lo que fueron a hablar es que tenían una muy poca biodisponibilidad a la hora de llegar a la retina. Entonces, pues el uso de estos pues tampoco está recomendado. Hablando un poco de los que más se tenía como el manejo para esta complicación era la aplicación de la hialuronidasa retrovulvar. Aunque esta ha demostrado ser útil para resolver una obstrucción vascular por el relleno en los angiosomas cutáneos,
La piel puede permanecer viable durante periodos más prolongados de isquemia y las áreas afectadas pueden identificarse más fácilmente por el aspecto moteado que se genera e inyectarse este medicamento bajo visualización directa. Pero en la alteración visual la situación pues, va a ser más compleja. Pues ellos habían demostrado en el artículo de Lorenzi que si se genera la inmersión de la hyaluronidasa puede digerir el ácido hialurónico dentro de los vasos intactos, pero esto fue en un modelo cadavérico. Entonces queda mucho la duda si en realidad servía o no aplicar este medicamento o los bolos cercanos degradarían el ácido hialurónico. Dentro de estos estudios, entonces, lo que teníamos aquí era una revisión sistemática publicada en el 2010, en el 2020, que aquí lo que hicieron fue una revisión y una búsqueda bibliográfica de todos estos informes publicados desde el 2001 hasta el 2019 sobre el uso de la hialuronidasa como una terapia de rescate para la ceguera. Ellos pues hicieron una buena búsqueda que fue en la Biblioteca Nacional de Medicina, en Medline, PubMed, en Cochrane, y pues usaron todos los diferentes términos combinados como hialuronidasa retrovulvar, tratamiento para la ceguera por relleno, tratamiento para la ceguera por hialuronidasa y el compromiso visual del relleno. Y revisaron pues las referencias de estos artículos y lo que publicaron. Ellos identificaron y revisaron cerca de 102 estudios entre casos, experimentos y revisiones, y los autores intentaron incluir todos estos datos relevantes pues en este informe. Al final ellos terminan explicando, pues dentro de todo lo que estudiaron, es que se necesitaba una presión y una concentración suficientemente alta de la hialuronidasa para poder penetrar la vaina del nervio óptico y poder así disolver el émbolo que estaba intradural. Y además se debe resistir todos los mecanismos naturales que se tienen en contra de la hialuronidasa, que van a evitar que los glucosaminoglucanos naturales se degraden en el área periorbitaria. Por lo tanto, pues el éxito que se va a observar en estas inyecciones para tratar la oclusión vascular cutánea puede no traducirse como secundario a la inyección retrovulvar. Dentro de ellos, pues dentro de estos estudios llamaba la atención que habían descrito uno que era un trabajo in vitro, que era más reciente, utilizando unas muestras frescas del nervio óptico post-enucleación, y se confirmaba que la hialuronidasa externa no disolvía la embolia que tenía por el ácido hialurónico dentro de la arteria central de la retina, lo que sugiere que las observaciones originales que se habían realizado en el estudio de Lorenzi fueron en tejidos que se habían vuelto más permeables, ya sea por la fijación o la degeneración después de la muerte. Entonces aquí nos preguntaban si, pues en realidad ellos se preguntan si existía una evidencia clínica de la hialuronidasa retrovulvar. En el último, pues lo último que publicaron fue la revisión sistemática de 44 casos por pérdida de la visión secundaria del relleno del ácido hialurónico, y demostraron que el tratamiento podía resultar en la recuperación completa. Sin embargo, la mayoría de los casos se trataron con intervención oftalmológica con inyección retrovulvar, perivulvar en el cuadrante inferior-temporal, pero fue inmediatamente después de la complicación. Y aquí hay un error metodológico muy grande, que era que los pacientes que presentaron la pérdida de la visión pues tenían un mayor tiempo de isquemia, y ellos no describen eso, sino que cuando uno empieza a revisar eh, las características de estos pacientes, pues se ve como la mayor tendencia a mayor tiempo de ceguera versus la aplicación. Dentro de las características entonces que tenemos es que las inyecciones periculares subcutáneas, los pocos que recibieron este tratamiento de retrovulvar o pues lo hicieron antes o después de los 20 minutos y antes de los 90 minutos, y entonces por lo tanto la evidencia no debería ser que el tratamiento de la primera línea sea este hasta que no se genere un estudio clínico pues más avanzado. Pues eso es lo que concluyen la mayoría de los estudios. Dentro de pues los estudios aquí publicados, la eficacia, ellos decían, la eficacia de las inyecciones de la hialuronidasa retrovulvar, a pesar de que hay una evidencia mixta en modelos animales experimentales, se ha planteado varias serias preocupaciones pues por la metodología que usan estos estudios. Además, los informes de caso indican que la tasa de fracaso es mucho mayor a la del éxito, debido a que las inyecciones retrovulvares se asocian en sí misma a muchas complicaciones. Los autores, pues aquí al final no creen que actualmente exista una suficiente evidencia para apoyar la capacitación de médicos o médicos no oftalmólogos para el uso de la hialuronidasa, y que incluso pues
en muchos oftalmólogos aún la técnica está desconocida y puede generar más complicaciones que lo que se busca como una ayuda extra mientras se realizan más estudios clínicos. Entonces, al final tenemos que las complicaciones asociadas a la inyección retrovulvar son el 1 a 3% en estos pacientes en general cuando se usa esta técnica. Entonces, pues en estos pacientes incluso puede aumentar, y dentro de estas son pues la hemorragia retrovulvar, la perforación ocular, la inyección intradural o subaracnoidea, diplopía por miotoxicidad, distrés cardiorrespiratorio, atrofia del nervio óptico, quemosis y tosis. Dentro de los problemas que tenemos con esta técnica, entonces resumimos que es la falta de conocimiento de la técnica de la aplicación, complicaciones asociadas a la técnica, que si vamos a aplicar 1500 unidades, que los que tienen y estos viales vienen de un cc por 150 unidades, se van a aplicar 10 cc, que al aplicar 10 cc, pues claramente se van a generar unos síntomas compresivos. No hay estudios concluyentes en humanos y solo hay una porción muy pequeña de la arteria que está en la órbita y son 5 milímetros, que es lo que ayudaría como al paso a través de esto para generar la resolución del émbolo. Y esta está cubierta por la dura, entonces pues disminuye aún más el paso. A la hora de hablar de trombolisis selectiva de la arteria oftálmica, pues aquí en nuestra región tenemos la publicación de un solo caso exitoso de trombolisis de la arteria oftálmica, que fue a las 16 horas de haberse presentado la pérdida visual por oclusión de la arteria de la retina. Sin embargo, pues aquí tenemos un metaanálisis sobre lo mismo, sobre el uso de la trombolisis, y aquí buscaba evaluar la diferencia entre el seguimiento entre los pacientes que solamente se realizó el seguimiento versus la fibrinolisis intravenosa. Aquí incluyo 7 estudios en donde se observaron solamente 8 estudios donde se trataron con manejos conservadores que quiera disminuir la presión intraocular, ya sea con medicamentos, masaje o con la punción. Y se reportaron 147 pacientes en diferentes estudios donde se realizaba la fibrinolisis. En esta primera imagen, entonces, teníamos que es de los pacientes que solamente se observaron, donde se observó la tasa de recuperación espontánea en el 18.7%. En esta de acá tenemos la tasa de recuperación en los pacientes que se realizó la fibrinolisis y fue en el 31.8% de los casos. Aquí vemos que sí hay una diferencia. Sin embargo, a la hora... ¿Sí? Perdón un momento, ¿esos estudios son de inyección de TPA intraarterial para oclusión de arteria central espontánea? Sí, Pero ellos aquí entonces la publicaron... correlación con el tema que estás dando es muy poquita, porque pues ahí lo que Sí, valdría sería si se pone hialuronidasa en la arteria oftálmica vía cateterismo. Ese es el estudio que aplicaría, pero los otros estudios de aplicación de TPA intraarterial pues dan una idea muy indirecta de si la trombolisis en otro mecanismo fisiopatológico muy distinto puesta intraarterial puede servir. Es importante aclarar eso porque no queda muy claro cuando pasas de un tema a otro. Ok, sí. Sí, esto fue como que lo que se tenía como estudios previos de la técnica o de la aplicación de la trombolisis. Sin embargo, pues ellos aquí terminan concluyendo que llama la atención que al revisar los que recibieron solamente un manejo con terapias conservadoras, que era disminución de la presión intraocular, tenían, su tasa fue el 7.4%, o sea que empeoraban comparado con los que solamente fueron observados. Ya con base a este estudio, entonces se realizó este estudio que fue la terapia intraarterial con el ácido hialurónico. Fue un estudio retrospectivo con la historia clínica de los pacientes diagnosticados con una oclusión de la arteria oftálmica o de la arteria central de la retina debido a las inyecciones cosméticas, y se les sometió a la trombolisis intraarterial con ácido hialurónico. Fueron publicados desde el primero de los estudios fueron recogidos desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019. Ellos colocaron aquí, identificaron un total de 15 pacientes en 6 informes que aceptaron la, la técnica, y solamente se tenía un caso de recanalización comprobada angiográficamente de la arteria oftálmica y que generó una reperfusión. Sin embargo, al final ellos concluyeron que ninguno de esos pacientes experimentó una mejoría clínica de la visión.
Entonces, pues esto fue lo que publicaron ellos. Sugieren al final que pues la trombolisis intraarterial con ácido hialurónico no es una opción terapéutica para esto, porque primero se deben considerar otros métodos terapéuticos menos invasivos que tengan un mejor grado de satisfacción o de desenlaces. Y las posibles razones de esto es que es una gran carga embólica que se genera y tiene diferencias en las características de la embolia inducida por la inyección y las consecuencias físicas de la inyección por una aguja. Entonces, ellos dicen que al final, pues, sugieren que esta complicación se va a prevenir seleccionando cuidadosamente los pacientes y que no la recomiendan como una técnica hasta el momento, pero en realidad, pues, la muestra es muy pequeña y, pues, también tiene muchos errores metodológicos a la hora de su publicación. Esto es lo que publicaron ellos del paciente que se generó la recanalización. Sin embargo, pues a la hora de comprobar la agudeza visual, quedó en la misma. Entonces no se sabe si es que el tiempo o el tipo de evaluación que realizó no fue la adecuada o los datos recogidos no estaban adecuadamente eh, publicados en la base de datos que ellos tenían. Ellos hablan que la recanalización de la arteria oftálmica y sus ramas podían observarse pues claramente en las fotos y que no sabían el porqué de no mejorar pues las líneas visuales. Aquí pues importante es que se realizó en pacientes que tenían alguna línea de visión y el tiempo de evaluación y el manejo no estaba especificado. Describen que las arterias oftálmicas y retinianas pues tenían algún grado de permeabilidad y se realizó también versus un posterior manejo con manejo conservador, y los pacientes que recibieron la trombolisis también recibieron el manejo conservador, entonces no clasificaban pues bien, incluso si hubiera presentado una mejoría de la línea de visión, no se sabía bien si era por la trombolisis o por el manejo conservador, como las medidas de disminución de la presión intraocular que generan pues la mejoría. Entonces también pues todos esos estudios siguen como en una fase en que su metodología no es la adecuada y hay muy pocos pacientes y como que uno queda en duda de si usar esos tratamientos o no. Hay unos protocolos que es lo último que se ha publicado y es recolectando como todos estos métodos, y lo que busca es como dar un escopetazo y manejar todo esto porque uno se tiene algo con evidencia clínica que pueda de pronto mejorar la visión de estos pacientes. Entonces, hay dos grandes, que uno fue publicado en el 2019 y el otro en el 2021, que es el Masters y el ICOG, que el método que ellos usaron fue, bueno, en estos se hizo pues una acumulación de algoritmos de enfermedades oftálmicas, aquí que compartían las características fisiopatológicas como la obstrucción de la arteria central de la retina, vasculitis, el glaucoma agudo, y finalmente se realizó una revisión cruzada sistemática de todos estos casos reportados con pérdida visual para identificar el nivel de evidencia que se tenía y otorgar como ya una especie de grado de recomendación más adecuado. Sin embargo, pues no todos los casos son por ácido hialurónico, como vemos, entonces también empieza ahí como un sesgo. Los resultados fue que se realizó una búsqueda también en todas las bases de datos, incluyeron 46 artículos con 190 casos, que luego fueron analizados y se observaron una alta variabilidad en el manejo del tratamiento de la pérdida visual repentina después de estas inyecciones. Entonces, esto se atribuyó a que muchos de los artículos, la mayoría, son publicados en revistas de dermatología, muy pocos en oftalmología, y hay muchos como medicina estética, y estos, pues, la mayoría son con estudios con baja evidencia clínica. Entonces, ellos concluían que el algoritmo propuesto que nombran aquí al final es, bueno, va a proporcionar como una pauta inicial basada en informes de literatura previa y fisiopatología que involucren complicaciones por la inyección del relleno facial. Sin embargo, sabemos que se usaron fue características fisiopatológicas de diferentes enfermedades. Y concluyen también que las maniobras físicas oculares tuvieron un mejor nivel basado en la evidencia y recomendación. Ellos aquí lo nombran como un grado A. Sin embargo, pues está todo este sesgo previo a esto para el manejo de la pérdida visual por el relleno. Dentro de, pues, colocan todo esto, ellos describen como una metodología muy superficial con unos criterios de exclusión donde que mencionaban artículos con oclusión vascular en otros lugares, complicaciones no relacionadas con pérdida visual, y usando todos los términos
finalmente se realiza la revisión cruzada de cada caso con la pérdida visual. Se retiran los casos duplicados y se deja solamente los pacientes con mejoría de la visión y que estos fueron los que analizaron individualmente. Sin embargo, aquí pues vemos el mayor sesgo de estos protocolos y es que pues dejan los pacientes que mejoraron. Entonces, si aplicamos la inyección retrovulvar, pues vamos a ver que en un porcentaje muy grande de estos pacientes se usó esta y como hubo mejoría, entonces se puede clasificar como un método que se puede usar. Sin embargo, pues no estamos viendo cuántos pacientes que no mejoraron se les usó también este método y pues no hay esa adecuada comparación. Esto es lo que ellos publican al final, pues dentro de la cantidad de metaanálisis y revisión de casos para cada uno de los métodos, pero siempre en todos fue pacientes que presentaron mejoría clínica. Al final nombra entonces el protocolo donde nos dan como múltiples manejos y como estructurado cuánto manejar de cada cosa y en realidad ellos al final lo nombraban que era como no solamente para el oftalmólogo y lo dan así como muy claro con las dosis, que incluso puede esto generar pues un problema de salud pública también, que se use como la fórmula mágica por médicos no oftalmólogos a la hora de estas complicaciones. Ellos entonces empiezan hablando primero, pues aquí lo más importante es que al menos dentro del protocolo mandan a que el paciente sea revisado por un retinólogo. Entonces, las primeras dos letras hablan de chequear la visión y el nervio óptico, que es todo el examen oftalmológico que debemos realizar. Con la siguiente lo que buscan es disminuir la presión intraocular. Ellos al final hablan que esto sigue siendo como el estándar de oro para manejar el flujo vascular retiniano y evitar toda la pérdida visual de las neuropatías ópticas crónicas como el glaucoma y en este caso como pues la obstrucción por la arteria central. Los fármacos de primera línea incluyen pues todos los análogos de prostaglandina, sin embargo aquí la principal desventaja es promover la inflamación intraocular. También tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los betabloqueadores. Inicialmente ellos hablan de administrar betabloqueantes tópicos como timolol 2 veces al día asociados de un agonista alfa como la brimonidina. El tratamiento sistémico incluye acetazolamida oral, que era 250 miligramos 4 veces al día, seguido de un bolo intravenoso. Aquí era de manitol al 20% en CSC en un periodo de 45 minutos. Esto con valoración posterior de la PIO. Y la dosis de manitol se puede calcular en una base de 2 gramos por kilogramo dosis, que mayores a esta, pues ya puede generar una vasoconstricción renal o todas las complicaciones neurológicas que se generan por herniaciones. Se recomienda una dosis máxima entonces de 200 gramos día, pues a la hora de usar este medicamento. Hasta la fecha, pues no se dispone de un valor de PIO como objetivo en la oclusión vascular inducida por los rellenos, y por esta razón ellos proponen aquí una reducción no mayor al 30% de la PIO basal. Según pues, el estudio de la OHTS, ellos recomendaban que una reducción sostenida de la PIO basal del 20% se debe realizar para evitar un daño glaucomatoso del nervio óptico. Y asimismo la PIO debe estar pues, en una evaluación constante y un monitoreo para evitar una hipertensión grave. Aquí hablan también de otra técnica que no estaba muy estudiada, que era el oxígeno suplementario suministrado por cánula nasal, que lo que busca era generar un mayor aporte de oxígeno. Sin embargo, no va a haber un aporte de oxígeno si hay una obstrucción, entonces queda ahí como en duda nuevamente pues, lo que están ofreciendo. Pues disminuir la presión intraocular es un procedimiento que puede realizar incluso cuando está revisando una vez el fondo de ojo. Este es el primer paso en el algoritmo pues, del tratamiento y se considera que se realiza una compresión firme manual del globo ocular durante intervalos de 15 a 20 segundos seguidos de las liberaciones repentinas que se van generando. Aquí la compresión se puede realizar con el lente de Gottman, como se describe en los informes que ellos presentan. Hay varios informes que proponen esta maniobra sola como un tratamiento de primera línea y otros que la combinan con las diferentes técnicas pues para ver si alguna de esas sirve. Las principales ventajas de esta es que se puede realizar inmediatamente después de la pérdida visual con un perfil de seguridad pues alto y sin necesidad de equipos especiales, y se puede realizar incluso pues en la evaluación primaria.
Y lo otro es disminuir la presión intraocular, pues ya con una paracentesis, con una aguja de 27 a través del limbo corneoescleral hacia la cámara anterior y extrayendo de 0,1 a 0,2 de ese tumor rocoso. Los informes que ellos publicaban sobre esto, sobre el uso de esta maniobra, se centran en embolia de origen vascular que se deriva pues de la oclusión de la arteria central de la retina, y esta maniobra pues es accesible a los oftalmólogos y se demostró pues una eficacia de disminución del apío con una repercusión retinaria en el 20% de los casos. Al final la correlacionan por el mecanismo fisiopatológico como pues aplicable en estos, en la ceguera por relleno. Sin embargo, pues no hay estudios tampoco sobre eso. Y como reducción, asociado a esas técnicas para reducir la presión también y la inflamación, se usan los esteroides intravenosos para las oclusiones vasculares retinianas, pero en este caso pues vasculares, y que aquí se sugiere como uso alternativo o conjunto con los otros. Sin embargo, pues nada más lo nombran así. Y lo último, dentro del protocolo lo que se busca es eliminar pues el ácido hialurónico, que es con todos estos procedimientos aquí dicen pues que se aplique la inyección de hialuronidasa en el área tratada suborbital o supracoclear para que diluya a través de las arterias, pero pues ya vimos que en realidad no hay evidencia sobre esto. Ir revisando las pupilas y si no hay mejoría, realizar la inyección retrovulvar. Aquí hablaban de 7 cc, que eran aproximadamente 850 unidades de ácido hialurónico, y asociado a oxígeno hiperbárico como una terapia compuesta. Sin embargo, pues por lo general las administraciones, ellos al final describen que la administración mediante la inyección retrovulvar se empieza de a 200 unidades para no generar una presión aumentada aguda, y pues describen la técnica, y al final ellos, como pues de la cantidad que se va a aplicar, que incluso en algunos casos es de 10 cc, puede inducir grandes pues aumento de la presión. Entonces, si esto ocurre, ellos pues dentro del protocolo incluso colocan ahí que se puede realizar una cantotomía o cantolisis o septolisis para liberación de la presión intraocular y reducir la tosis generalizada por el síndrome de compartimento orbitario, pues por el aumento de la presión. Pues ya vimos como pues la poca evidencia que se tiene de esto. Entonces lo mejor es la prevención, conocer muy bien la anatomía, saber el volumen que estamos aplicando, escoger muy bien el paciente. Hay pacientes que en realidad pues por todas las complicaciones, su anatomía o las patologías que presentan antes, pueden generar también reacciones inflamatorias. El tipo de inyector, aquí importante, pues la cánula que estamos usando, recordar que esas cánulas de 27G se comportan como si fuera una aguja. El tipo de relleno, aunque ahorita ya se está usando más que todo ácido hialurónico, saber qué relleno, no solamente si nos dice el paciente en la urgencia es que fue un relleno, buscar muy bien cuál fue, porque hay unos que en realidad pues no tiene indicación si quiere iniciar estos protocolos con ácido hialurónico. Y lo más importante, pues escoger un buen profesional que conozca todo esto. Aquí en este estudio, publicado en el 2017, ellos disecaron 12 arterias supracocleares en 6 cadáveres, que iba desde la glabela hasta la arteria orbitaria, encontrando un promedio que el volumen que soportaba esta arteria era 0,085 cc en un rango de 0,04 a 0,12 cc, lo que nos indicaría que el volumen de aplicación en estos sitios debería ser muy pequeño y menor a 0,04 para evitar el flujo retrógrado de la arteria oftálmica. Listo. Entonces, dentro de lo que hablábamos de las agujas, en este estudio ellos realizaron una comparación del uso de cánulas de 22 y 25, y pues había una adecuada penetrancia a los tejidos sin daño arterial versus las cánulas de 27 que se comportaban como una aguja de 27. Sin embargo, pues la aspiración, a la hora de realizar la aspiración y dependiendo de la técnica, hay unos falsos negativos del 33 al 53% de los casos, y esto es porque la técnica de la aplicación en los estos sitios anatómicos, no solamente en el sitio, sino que se va, pues dentro de lo que escriben ellos, es que se mueve como en abanico, y aquí genera aún más daño vascular y pues más riesgo de que se genere el embolismo. Entonces, dentro de las conclusiones de estos estudios tenemos que la oclusión arterial es una complicación infrecuente, pero es devastadora, asociada a los rellenos de la cara. Las ramas supraorbitarias, supratroquear, nasal dorsal y arteria angular son las principales implicadas en los casos de complicaciones vasculares, siendo los sitios de inyección más reportados la glabela, nariz y frente. Aquí importante pues que la resolución del Ministerio de Salud indica que estos procedimientos invasivos
como inyecciones intradérmicas o subcutáneas, deben ser realizadas por personas idóneas. Existen unos nuevos tipos de rellenos que se conocen como álgenes, que es un polisacárido hidrocoloide neutral altamente purificado que es soluble en salina, vitamina C y hyaluronidasa, y en los últimos estudios que todavía pues, no se han publicado con adecuada evidencia, también dice que son hidrosolubles en sangre, entonces se puede aplicar en componentes anatómicos donde no esté en contacto sanguíneo y pues generar una adecuada, pues el efecto que se busca con los rellenos sin generar pues de este tipo de oclusiones. No hay un manejo o un protocolo probado clínicamente que sea efectivo. En embolismo arterial primario se ha descrito que el tiempo de tolerancia para que se restaure la circulación sin daño previo es de 97 a 100 minutos y que los tratamientos posteriores a 4 horas no producen una mejoría de la agudeza visual. Y con el fin de aumentar la presión de perfusión de la retina, se han realizado diferentes técnicas como masaje ocular, con el cual se intenta movilizar el émbolo, la reducción de la presión intraocular, con todas las técnicas como hipotensor, diurético, paracentesis, y que para aumentar la perfusión retinal también se busca la hemodelusión, anticoagulación, el carbógeno, la cámara hiperbárica, la trombolisis local y la fibrolisis sistémica. Muchas gracias. Bueno, en este tema es como usted lo ha dicho, es muy importante saber qué es lo que se está embolizando y por lo tanto, qué es lo que uno podría hacer desde el punto de vista terapéutico. Me parece que el artículo mexicano hace una confusión tremenda y es revisar los artículos de embolismo, trombosis patológica espontánea y aplicar esos conocimientos o esa experiencia a los embolismos iatrogénicos por sustancias. Yo creo que son dos fisiopatologías muy distintas y no puede uno hablar de trombolisis cuando está hablando de embolismo de sustancias inyectadas. Es que allí no hay trombos. Entonces, usar la literatura de trombolisis y las medidas que hayan sido probadas o no de trombolisis y inventarse un tal código o protocolo para los embolismos, para mí no tiene ningún sentido. Para mí ese artículo es un perfecto mamarracho científico, ¿sí? Y de hecho no prueban nada. Están sugiriendo, sacado pues totalmente del sombrero, sugiriendo una serie de manejos que no tienen ningún sentido, porque es que, ¿qué hace uno cuando uno quiere que el coágulo, que el trombo progrese con medidas como hipotonía, paracentesis? Uno lo que quiere es que pase de una arteria de mayor diámetro o trombolisis. Uno lo que quiere es que pase de una arteria de mayor diámetro a una arteria de menor diámetro. Y eventualmente, si la trombolisis funciona, pues que se disuelva el trombo y que se restablezca la circulación en el árbol arterial. Algunos trabajos donde usan TPA inyectado directamente en la arteria oftálmica han mostrado que sí sirve. Otros han mostrado que no sirve, depende mucho del tiempo. Lo que nosotros concluimos después de una revisión muy amplia era que definitivamente alrededor de 16 horas estaba el límite. Cuando los artículos mezclan las distintas horas, pues no sacan conclusiones válidas. Pero fíjense lo que uno está tratando de hacer. Uno está tratando de disolver un trombo, un coágulo generado en el mismo organismo, que entre otras el mismo organismo tiene, inmediatamente desencadena mecanismos fibrinolíticos cuando hay un coágulo. Entonces, ayudarle a que se disuelva ese coágulo, a que se vuelva más pequeño o a que pase a una rama más pequeña para limitar el daño, tiene sentido.
¿Qué sentido tiene si usted tiene todo un árbol arterial lleno de una sustancia externa? ¿Qué sentido puede tener hacer que esa sustancia progrese más dentro del árbol arterial? Nada, o sea, ninguna de las medidas como hipotensión, eh, tratar de hacer que el material avance más dentro del árbol arterial tiene ningún sentido. ¿Y qué sentido puede tener trombolisis si allí no hay trombos? Allí lo que hay es un émbolo de una sustancia extraña. Entonces, en el caso del ácido hialurónico, la hialuronidasa sí tiene algún sentido. Están todos los problemas de la vía y yo creo que lo que habría que hacer es poner hialuronidasa en la arteria oftálmica vía cateterismo. Eso sí podría servir y hasta donde puse atención no hay ningún trabajo que haya hecho eso. Todos los trabajos de hialuronidasa son perioculares. Es así, ¿cierto? Sí, doctor. La han puesto endovenosa, pero entonces la dosis que termina llegando al ojo pues es muy bajita. Es muy importante tener eso claro. Miren, todo este cuento yo les cuento algunos detalles de la epidemia que tuvimos porque en un periodo como de un mes tuvimos 3 casos seguidos. Entonces ya con el tercer caso yo me alarmé y dije algo está pasando aquí. Eran todos pues por cosmetólogas y en salones de belleza o en salones de una casa. Llamé a la Secretaría de Salud, le mandé la descripción de los casos y la Secretaría de Salud no tuvo mejor idea que llamar a la prensa y darles mi teléfono. Y entonces me estaban enloqueciendo en la prensa con preguntas. Claro, eso fue una noticia que les gustó mucho y les pareció muy chévere hacer bombo con eso. Pero pues la idea era hacer educación entre el público. Entonces yo sí aproveché la oportunidad para tratar de sonar la alarma mientras recogíamos todos los demás casos y hacíamos la publicación. Creo que sirvió porque estábamos viendo en aumento los casos de oclusiones arteriales y de daños serios y comenzó a bajar y bajó dramáticamente. Los plásticos se preocuparon mucho por ese reporte. Algunos inclusive se pusieron un poquito agresivos conmigo, aunque yo fui muy enfático en todas las intervenciones públicas en decir que esto era cosmetólogas, que se estaba haciendo en salones de belleza, que en las clínicas y que los cirujanos y los plásticos no presentaban esta complicación. Hicieron una reunión, todos los plásticos de Cali a mí me invitaron a que les presentara lo que ha ocurrido y allí hicieron pues también una revisión de literatura y discutieron muy bien la técnica. Las claves de la técnica están en que uno va inyectando a medida que va retirando la aguja y en ningún momento hace alta presión. Imagínense la presión que usted le tiene que meter a una jeringa para contrarrestar la presión de una arteria y ser capaz de meter eso en retroflujo pues de la presión arterial, pues es bastante lo que usted le tiene que meter a una jeringa. Entonces se habló mucho de que las jeringas no debían ser jeringas gruesas, pues de alto volumen, en donde para una pequeña presión en el dedo se puede generar una presión muy alta en la punta de la aguja, sino que las jeringas debían ser delgaditas, que la inyección debía ser muy lenta y que debía hacerse siempre en retirada. Y aún si se usan cánulas, pues yo creo que se deben tener esos cuidados y tener mucho cuidado en el surco nasogeniano y en la zona glabelar, pues porque ahí es donde están las arterias, aunque como ustedes lo vieron en el gráfico y está reportado en la literatura, casi que en cualquier punto de la cara se puede generar. Si usted le mete suficiente presión a la jeringa, usted puede devolver ese material retrógrado
hasta la arteria central y las ciliares. Después de eso, unos meses después, me llegó al consultorio una cirujana plástica con una paciente. Le había inyectado hidroxiapatita de calcio y había perdido súbitamente la visión. El cuadro que presentaba esta señora era muy curioso y creo que por ahí tenemos las fotos, porque la circulación coroidea estaba perfectamente dibujada en blanca, de casi la mitad del fondo de ojo tenía la circulación coroidea perfectamente dibujada en blanco. La hidroxiapatita es una especie de cemento blanco, ¿sí? Y se veía perfecto los vasos coroideos, pues hasta muy bonito el cuadro. Entonces esta cirujana plástica se vino con la paciente y obviamente estaba muy preocupada, eso fue unas horas después. Entonces yo le conté lo que había pasado y lo que estaba viendo y me dijo, bueno, y entonces le va a hacer trombolisis. ¿Trombolisis? ¿Cuál trombolisis? Lo que hay es hidroxiapatita en los vasos coroideos. Yo, ¿qué trombolisis le voy a hacer? Ah, pero entonces la va a anticoagular. No tiene ningún sentido. Pero entonces le va a hacer punción y paracentesis, porque ella se había leído, pues, nada de eso tiene sentido. Eso lo único que va a hacer es avanzar un poquito más la hidroxiapatita en el árbol vascular arterial coroideo. Al final de cuentas, la plástica se puso muy brava y salió brava con la paciente del consultorio. Paciente que vi yo como a las 3 semanas y le habían hecho de todo. Esa plástica se consiguió la forma de que la anticoagularan, le hicieran cateterismo, le inyectaran trombolíticos, luego la metió en cámara hiperbárica, luego, bueno, le hizo toda clase de procedimientos sistémicos, muchos de los cuales arriesgando la vida de la paciente. Y obviamente nunca sirvió para nada ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengamos claro que primero la clave es prevenir. Entonces, los que se metan en ese campo, y hay oftalmólogos que lo hacen, pues que sean muy conscientes de las relaciones anatómicas de la cara, arteriales, y sean muy cuidadosos con la técnica. Ayudar hasta donde más podamos a educar que esto no lo deben hacer en salones de belleza, ni lo debe hacer gente que no tenga conocimiento. Y luego a la hora de tratar los casos, pues si son suficientemente tempranos y si son de ácido hialurónico, pues es posible que la hialuronidasa sirva, pero todo lo demás de trombolisis no tiene ningún sentido. Entonces, no empeoren la situación arriesgando la vida del paciente con una cantidad de medidas que no tienen ningún sentido hacerlas. Y claramente diferenciar en la literatura lo que es trombolisis de émbolos o problemas generados en el sistema, es decir, por patología del paciente, y lo que es tratamiento de embolismos de sustancias artificiales, que entre otras, la variedad es muy grande. En el artículo ahí publicamos toda la cantidad de cosas que inyectan, hasta aceite de cocina inyectan para hacer esos rellenos. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Jesús quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Las conclusiones era eso, que casi todos los artículos tienen o muy mala metodología o en realidad no nos ofrece algo pues clínicamente evaluado. En realidad lo mejor es la prevención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.